parlamentaria la encontrás acá, en DTV, el periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Buenas, buenas, ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Bienvenidos. Como siempre, aquí estamos repasando los temas importantes, los que tienen que ver con nuestra vida. Cuando me preguntan cómo es este trabajo en Diputados TV, básicamente sí, es hablar, que los diputados y diputadas salgan al aire con nosotros, con las periodistas y periodistas especializados, parlamentarios que cubren hace mucho tiempo la Cámara, gente que conoce mucho de política, pero básicamente son los temas que nos tocan, porque el día de mañana serán ley. O no, o ser una ley que haya que reformular. Y en medio de todo esto, todo un protocolo, toda una forma de trabajo que mucha gente no la conoce. Y solo se ve a los diputados en sesión una vez que están. Bueno, acá tratamos de ir un poco más en profundidad en la cocina del armado y de la idea que una vez que entra como proyecto de ley se defiende. O no, tiene apoyos o no. O duerme en el cajón de los justos. Laura Serra, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Karin Cohen? Bien, todo en orden. Laurita, hoy como título, una reunión importante para hoy. Sí, en realidad fue ayer que hubo una reunión de Sergio Massa, el presidente de la Cámara de Diputados, con los presidentes de bloque para, bueno, fue una reunión informal, no fue una reunión protocolar, sino una reunión informal para conversar sobre la dinámica que tendrá la Asamblea Legislativa el próximo lunes, 1 de marzo, cuando el presidente Alberto Fernández venga al Congreso a inaugurar un nuevo periodo de sesiones ordinarias. Me refería a la de hoy, a la que después vas a cubrir. Ah, me refería a la de hoy. Entonces, vamos a la de hoy. Es nada que ver con nada, que es Juntos por el Cambio, diputados, senadores y autoridades del principal espacio opositor, que, bueno, van a fijar una posición respecto de, bueno, el escándalo que ha ganado buena parte de los portales y de los medios de comunicación de la Argentina sobre supuestas vacunaciones VIP. Para funcionarios y dirigentes del oficialismo. Muy bien, en medio de todo esto, claro, porque hay un clima político determinado y por supuesto también lo vamos a reflejar y en las conversaciones que tengamos con los diputados seguro que va a surgir. ¿Qué dice Amandita Alman? Todo bien, todo Ahí bien. está de marinerita. Hoy estoy de marinera, Sí, look me marinero, gusta. sí. Y también con expectativas porque el 1 de marzo son los lineamientos, se presentan los lineamientos del trabajo parlamentario y lo que espera el presidente que discuta el Congreso de la Nación en definitiva. Muchas de las cosas que se dijeron el 1 de marzo del año pasado no pudieron llegar a concluirse porque fue un año muy particular. Veremos si redobla la apuesta o hay otros proyectos que empiezan a circular a partir del 1. Y hablando de protocolo y de esta reunión que bueno, se mantiene con los jefes de bloque, ¿era el principal escollo por el cual no hubo sesiones hasta ahora? A ver, hay un problema efectivamente cierto, que es el protocolo que no se prorrogó y que por ahora la Cámara de Diputados no tiene. Entonces, ha autorizado una dinámica para seguir trabajando tanto en comisiones como en las sesiones, ¿no? Pero lo cierto es que, evidentemente, no bien transcurra la primera semana de marzo, este tema se tiene que solucionar. Seguramente van a arribar a algún acuerdo. Veremos qué alcance va a tener ese acuerdo. Ustedes saben bien que Juntos por el Cambio está dispuesto a discutir el protocolo siempre y cuando no se aborden temas ríspidos, ¿no? Como es la reforma a la justicia, la reforma a la ley del Ministerio Público. Entonces, bueno, ahí va a entrar un poco la negociación. Aquí van a jugar y van a tallar fuerte los terceros bloques, que es con quienes el oficialismo espera hacer mayoría justamente para apurar este nuevo protocolo y poder, sí, empezar con las sesiones ordinarias y los proyectos de ley que, bueno, que el gobierno tiene pendientes para aprobar a lo largo del año. Exactamente. Y en medio de todo esto, bueno, una comisión que se dio lugar en esta semana
como es a título informativo, por eso se permitió su funcionamiento. Lo que no se puede en estas cuestiones de protocolo y cuando todavía no está definido y acordado con la oposición es el dictamen en las comisiones. Es así que no funciona. Son, mira, qué concisa que voy a ser con la pregunta, pero te la dejo a la libertad de lo que te acuerdes, Amandita, cerebros bien cargados de info. ¿Qué cantidad de leyes necesitan dictamen de todas las que entraron últimamente? Bueno, solamente se habían aprobado 6 de las que se habían presentado a lo largo del proceso de extraordinarias. Hay que recordar que el 30 de noviembre terminó el ciclo ordinario y que el presidente tuvo que prorrogar en ese sentido las ordinarias. Hubo ahí una confusión porque primero llamó extraordinaria, después ratificó con otro decreto y al final, digamos que para el periodo de diciembre, enero y febrero se habían previsto una cantidad de alrededor de 30 leyes, un poquito menos, son 27 leyes, de las cuales algunas se aprobaron en diciembre, otras se empezaron a discutir recién en febrero y pudieron salir aprobadas la semana pasada, el 11 de febrero. Así que quedan alrededor de 20 leyes que ni siquiera pudieron ser ni dictaminadas. Algunos de los temas que se trabajaron hoy se están resolviendo en la Cámara de Senadores, porque también dentro de extraordinarias estaba la definición de la aprobación de pliegos de jueces y fiscales. Claro. Hoy se está haciendo eso, es potestad del Senado, por eso igual se debe incluir. Y también la designación de embajadores, que es algo que se va a estar definiendo hoy en la Cámara de Senadores, que tienen sesión y que allí se va a aprobar los embajadores para China, Cuba y Bolivia, que eran algunos que faltaban. Bueno, interesante. Interesantes lugares, estratégicos lugares, algunos más que otros. Hubo un llamado de atención por los pliegos de los jueces, que no había ninguna mujer. Bueno, hay alguna discusión en relación a eso, porque algunas sí hay, digamos. Sí. Los pliegos de los jueces se envían, hay un concurso que lo organiza el Consejo de la Magistratura, el presidente luego eleva un listado, eso viene aquí a la Cámara de Senadores, hay una audiencia, la sociedad puede presentar apoyos y también puede presentar impugnaciones, y la perspectiva de género es una de las dimensiones que hace ya 2 periodos dentro del Consejo de la Magistratura se viene trabajando. En el listado que están debatiendo mañana y pasado hay varias mujeres, estuve revisando y la mitad son mujeres, para ocupar lugares en cámaras de civil, en cámaras también civil y comercial y penal, y hay también defensoras y fiscales. Bien, no es en proporción. El reclamo no es precisamente por estas presentaciones. En algunas... Es que el listado que viene son muchísimos los jueces y fiscales y defensores que se presentan y no siempre es equilibrado, en definitiva. Generalmente, mayoritariamente son varones. Pero los que se están para discutir esta semana, por lo menos los que yo revisé, había bastantes mujeres, no son mitad y mitad. Sí hay en ese sentido una discusión fuerte en el Consejo de la Magistratura sobre la perspectiva de género, que es otra dimensión más allá de la cantidad de mujeres. Pero todo esto se está discutiendo en estos días en el Senado porque son actividades que requieren de la atención del Senado. Es potestad del Senado definirlo. Algo que decía también, que decían recién sobre la reunión de ayer, se están definiendo algunas cuestiones de cuántos van a participar, porque es una sesión, la Asamblea Legislativa va a ser particular, va a ser la primera en pandemia, digamos, y ya hay algunas definiciones. No van a venir casi nadie, salvo ministros y miembros de la Corte Suprema. En general viene un montón de gente a la Asamblea Legislativa, no solamente funcionarios, gobernadores, también vienen dirigentes políticos y referentes de organismos. Todos van a estar por VPN conectados. Claro, los únicos que van a estar presentes son alrededor de 90 legisladores, 25 del Senado y 65 de Cámara de Diputados. Están definiendo quiénes vienen. Las autoridades, obvio que van a estar aquí presentes de los bloques, pero también quiénes más, según la cantidad de diputados que tienen en cada una de las bancadas. Y lo están definiendo en estas horas, no está resuelto todavía. Bien. Pero bueno, veremos el lunes primero, que al mediodía es la sesión y el momento en que el presidente y los 3 poderes se juntan aquí para dar inicio formal al periodo ordinario. Después seguimos con otros temas importantes de coyuntura que seguramente van a teñir la discusión parlamentaria a lo largo del año. Pero vamos a volver, así nos ordenamos y nos saltamos tanto de un tema al otro, con lo que tiene que ver con etiquetado frontal. Hablábamos de una comisión que se llevó a cabo, un plenario de comisiones, porque fueron unas cuantas que participaron al mismo tiempo, informativa completamente, con expositores que vienen desde diferentes lugares, tanto sea de ONGs como de organizaciones como la ONU o la OPE
OPS, bueno, todo lo que tiene que ver con salud, consumo responsable, incluso de distintos lugares, de distintos sectores de la industria alimenticia, como el sector cárnico, como el sector fruto y hortícola. Bueno, esa convención estuvo muy interesante y los diputados y diputadas hablaron aquí en DTV acerca de este tema, de esta ley de etiquetado frontal. Ramón, uno de los diputados que siempre está atento a nuestras consultas, habló con Eduardo de este tema y se expresó de la siguiente manera. Se está llevando adelante un proyecto que está mirado desde una visión de tipo constitucional, que es quien demanda el producto, la bebida o lo que fuere que va a ser ingerido por un ser humano. Y a eso se le llama usuario y consumidor. Y en nuestra Constitución como país se estableció que aquel que quiera proveer un producto, o que puede ser una comida, una bebida, algo, tiene que tener 3 condiciones que son esenciales y que a lo cual los funcionarios del Estado estamos obligados. El primero de ellos es que tiene que haber una información que sea adecuada y veraz. El concepto de adecuado y veraz significa que tiene que estar toda la información y tiene que ser verdadera, no en letra chiquitita engañosa, ¿viste? La de la publicidad engañosa. El segundo es que el producto que venda aquella persona que decida crear una empresa para proveer un producto alimenticio tiene que ser el cuidado de la salud. Hay un ejemplo muy claro, que lo va a entender cualquiera que lo esté mirando, es la bebida gaseosa de marca Coca-Cola o Pepsi, que tiene cada litro 13 cucharadas de azúcar que afectan directamente el estado de salud y es un despertador de la diabetes. Cualquier médico va a saber de qué estoy hablando. Y el tercer punto, cuando se habla desde la demanda y la protección constitucional que se exige en nuestro país, es la protección del interés económico del usuario y consumidor. Entonces, cuando nosotros tenemos esa visión de que desde la Constitución, las leyes y aquellos que gobernamos en un país, necesitamos tener claros estos conceptos, porque si no, desde el lado de la oferta, que son esos señores que hacen sociedades anónimas, que construyen una empresa para la producción de alimentos, para el transporte y la distribución de los alimentos, esos señores no tienen protección constitucional, son los que tienen que cumplir con la Constitución que dice que cuando vendan el producto le tienen que cuidar la salud, ese producto le tiene que dar toda la información adecuada y veraz y le tiene que cuidar el interés económico al usuario. Claro, porque se puede analizar desde distintos lugares y aristas y por eso mismo está toda la cuestión de lobby empresario, profundamente criticable y en la mira de quienes tienen que poner orden en el asunto, sobre todo cuando se trata de acceso justo al producto y no ser engañados y al mismo tiempo lo que hace una empresa para que su producto llegue a góndola, muchas veces de manera irregular. Y cuando el organismo encargado de controlar no está o no lo ve. De esto hablaba José Luis Ramón, pero también habló de otras cuestiones como esta. La demanda es la protección de la salud, de la información, del interés económico del consumidor. Y la oferta lo que está haciendo es lobby. Es decir, estos señores, escondidos atrás de esa sociedad anónima, y tienen nombre y apellido, se llaman Coca-Cola, se llaman Pepsi, se llaman dueños de los que hacen alimentos enlatados. Todas esas latitas que uno ve en el supermercado son empresas alimenticias que no quieren blanquear 3 cosas. 3 cosas. El exceso de grasa, el exceso de azúcar y el exceso de sal provocan daño en la salud de las personas. Entonces, si vamos a vender productos y vamos a amenazar con que nos vamos del país, no vamos a hacer inversiones y se van a disminuir los puestos de trabajo, señores, es momento de que lo hagan. Porque los verdaderos empresarios que hacen dinero y que pueden hacer dinero de manera legítima, tienen que prever que estas cosas son una demanda de nuestro pueblo argentino que quiere vivir con mejor calidad de vida. Hay empresarios... Y con la ley de góndola. Bueno, hemos sido, yo digo entre comillas, socios con don Víctor Fera. Fue una de las personas con la que trabajamos la ley de góndola. Con la ley de góndola pasa lo mismo. ¿Esa se está cumpliendo? No, en absoluto, porque requiere de una decisión política. El Ministerio de la Producción tiene como objetivo permitir que las empresas se desarrollen, aún haciendo trampas a los consumidores. Fuerte lo que digo. La dirección que defiende a los consumidores, la lealtad comercial, la defensa de la competencia, es para que los productores, los emprendedores puedan competir en la góndola, tiene que ser un organismo que tiene que ser independiente.
del Ministerio de la Producción. Porque en la medida que la Secretaria de Comercio Interior dependa políticamente del Ministerio de la Producción, ¿ustedes creen que le va a poner una multa de 8 millones y ese grupo de señores que tienen empresas que hacen trampa la van a pagar? Yo descreo de eso. Siempre lo van a escuchar hablando al diputado Ramón, abogado, especialista en cuestiones de consumo, por eso mismo sus proyectos, su interés, esta bicameral, ahora recuerdo, que se generó por el cambio del Código al Consumidor. Todavía no hay nada concreto con respecto a eso, es otro de los temas que quedaron pendientes de los tantos del año pasado, año de pandemia, y esperemos que este año complejo, porque es año electoral, bueno, algunos temas se traigan, pero son temas que nos tocan de cerca. Y Ramón siempre está hablando de estas cuestiones en la ligazón con consumidores. Recordemos que la reunión plenaria de ayer fue la tercera que discute la Cámara de Diputados de este proyecto que viene del Senado y que sintetiza una serie de proyectos que se vienen presentando desde el año 2016. En el Senado fue también la síntesis de acuerdos entre oficialismo y oposición. Hubo solo 3 votos en disidencia, 2 de senadoras de la provincia de Tucumán, una de una senadora de La Rioja, que sobre todo plantearon el impacto que puede llegar a tener el etiquetado frontal en la industria azucarera. Por eso también en el debate un poco se fue filtrando y algunas de las cosas que hablábamos ayer con diputados de distintos sectores es la necesidad también de repensar la ley de biocombustibles, porque parte del debate o una manera de convencer, digamos, a los diputados de la industria de la caña de azúcar es trabajar en torno también a los biocombustibles, porque es otra de las dimensiones por donde se puede desarrollar. El tema es que no se prorroga la ley. El tema es que no se prorroga Entonces la ley. ahí está la cuestión. Entonces, Claro. ¿en qué quedamos? Porque ahí está, digo, para poner un poco el foco en la problemática. Efectivamente, digamos, todo el mundo quiere una alimentación saludable. ¿Quién no la va a querer? Claro. Pero lo cierto es que hay industrias que, bueno, que están dedicadas, en este caso, por ejemplo, Salta, Tucumán, a la producción de la caña de azúcar, Jujuy, y bueno, y necesitan sobrevivir. Entonces, si algún tipo de industria, algún tipo de ley está de alguna manera cercenando sus trabajos y al mismo tiempo les prometen que, bueno, que por el otro lado la alternativa es los biocombustibles, pero tampoco el Poder Ejecutivo habilita que se prorrogue la ley, entonces Esa parte de la es discusión. un sector, el sector del norte de nuestro país, que depende mucho de las economías regionales. Sí, Entonces, sí, claro. hay que tener atención, porque no todo es lobby empresarial. Acá hay que tener en cuenta que hay muchos puestos de trabajo de mucha gente del norte del país que depende, ¿no? Por ejemplo, de la caña de azúcar. En este caso. Y vamos a ver entonces el movimiento que hay, ¿no? De acuerdos entre diputados de esas provincias, a ver qué es lo que acuerdan. Porque Claro. están desde principio de año hablando de la ley de biocombustibles, que en realidad es una ley de 2006, ¿verdad? De la presidencia de Néstor Kirchner, Sí. que les da una promoción a quienes destinen una parte, lógicamente, de la producción de azúcar a lo que sea combustibles. Lo que hace también es incorporar una porción dentro de la explotación de hidrocarburos en un sentido, incorporándole casi entre un 10 y un 12% de biocombustibles, para la reconversión en un sentido también de la matriz productiva y por otro lado también para encontrar otras alternativas que no sean los combustibles fósiles. Claro. La resistencia ahí está de la Patagonia, De la ¿no? Patagonia. Son como las discusiones. Ahí vamos. Pero ayer era interesante porque en el debate, en estas 3 comisiones que ya se reunieron, estas 3 veces que se reunió en la comisión, Sí. fueron apareciendo estas discusiones. En noviembre no tanto, la discusión sobre biocombustibles, porque estaba lejana, el Claro. vencimiento es en mayo. Ahora se reeditó con fuerza, Sí, 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 sobre sí. todo porque no estaba presente dentro de las extraordinarias. Entonces se puede avanzar con el etiquetado frontal porque está habilitado el debate, pero por otro Pero lado no no hay biocombustible. respuesta a la definición sobre si se prorroga la ley que existe o se va a cambiar los porcentajes. Esa es un poco la discusión. ¿Hay un juego de esperar hasta último momento, como el argentino hace con muchas cosas que a veces consciente, a veces inconsciente, esto de procrastinar, de dejar y de patearlo, pero en este caso con un concreto sentido de la estrategia política, ¿no? ¿Se va a activar, crees, biocombustibles para las ordinarias, Lau? Y yo creo que hay una fuerte presión de las provincias del norte. Por esta Diputados cuestión. oficialistas y opositores, ya ahí no importa el color. Claro, no, es toda una liga, hemos hablado la semana pasada sobre esta cuestión, hay muchos intereses allí, entonces yo creo que ahí los gobernadores van a empezar a tallar más fuerte
Bueno, y de hecho, acá en la Cámara de Diputados hay varios legisladores de distintas bancadas que están pulseando justamente para que esta ley, esta prórroga de esta ley pueda tratarse antes de mayo, que es cuando vence. El tema es que el tiempo corre, ¿no? Y no se, digamos, ellos lo que dicen es no se puede aguardar hasta último momento. Porque se tiene que plantar, entonces necesitan con tiempo antes. Si vienes hasta mayo, dice falta para mayo. Espérate, y además tiene abril, mayo. media sanción ya, igual que etiquetado frontal. El Senado rápidamente y con acuerdo mayoritario avanzó en la prórroga de biocombustibles por un lado y de etiquetado frontal, tratando también de consolidar y compensar estas situaciones, como bien planteaba Laura, que tiene un impacto directo en las fuentes de trabajo. Así que no es un tema complejo porque es articular dos industrias, podríamos decir, y también cambios de hábito, ¿no? Que en definitiva tanto con los biocombustibles como con el etiquetado frontal se están proponiendo cambios en la perspectiva de lo que nosotros consumimos por un lado y la manera también en que la industria consume, porque el biocombustible es principalmente para la industria, para generar gas, para generar el funcionamiento de las maquinarias dentro de distintas industrias. Energía sustentable y toda la cuestión ambiental que la dejamos a un lado, que es enorme, enorme, y la presión de ciertos sectores que buscan que bueno, se trabaje de forma más pura, en definitiva, ¿no? Respetando el ambiente. Otra discusión que también va en paralelo. ¿Qué dijo el diputado Cacase con respecto a etiquetado frontal? Lo siguiente. La perspectiva con la que se está tratando el tema del etiquetado es también de darle una información plena al consumidor. El consumidor pueda tener toda la información respecto de la alimentación que compra, sobre todo por los alimentos procesados, y a partir de eso poder tomar decisiones. Está ligado, por supuesto, a un estudio vinculado a que el incremento de la obesidad con el paso del tiempo ha tenido que ver con el incremento del consumo de alimentos procesados. La verdad que si uno consume los alimentos en su estado natural, no debiera tener obesidad porque no produce ningún tipo de adicción. La adicción está estudiada, se genera a partir de las combinaciones que hay entre grasas y azúcares. Por darles un ejemplo, uno quiere comer manteca y puede comer un poco de manteca, pero nunca se va a comer un paquete de manteca, ni tampoco uno va a agarrar azúcar y va a comer más que un poco de azúcar, no se va a comer un pote entero de azúcar. Ahora, mezclo la manteca con el azúcar, que eso ya es un alimento procesado, y el cerebro no reconoce nunca la saciedad y puede seguir comiendo. Entonces, todos los alimentos que produce la industria alimenticia, los alimentos procesados, son a partir de combinaciones de grasas y azúcares que generan adicción, y a partir de eso es lo que se produce obesidad, por explicarlo de una manera muy sencilla, obvia. Entonces, lo que busca la ley de etiquetado es poder identificar aquellos alimentos en los que tienen alto contenido de grasa o alto contenido de azúcar o alto contenido de sodio, y a partir de eso que los consumidores lo pueden identificar y elegir no comprarlo. Bien, de eso se trata. Y que los chicos también estén enterados de la cuestión. Me sorprendió mi hija que sabía de qué estábamos hablando en Cámara de Diputados con sus 13 años, pero evidentemente hay toda una generación que está más que atenta. ¿Etiquetado me dice? Me lo habrá escuchado, pensé. ¿En qué momento? Pero sí, se habla ahí mucho de una nueva generación que si uno le da esta información, ya vienen con otra conciencia diferente, con otra situación y otros problemas tendrá esta generación, pero sí muy consciente de lo que pasa en el planeta, de lo que pasa en la sociedad, con las cuestiones de las diferencias, ¿no? Y bueno, la cuestión de la alimentación saludable. Así que vamos a tener problemas los adultos cuando se trata de comprar ciertos alimentos y se nieguen a comerlos, aunque estén ricos. Lo que pasa es que hay 135.000 muertes en 2019 por cuestiones vinculadas a los trastornos alimenticios. Es muy alto el nivel. 135.000 muertos. Por diabetes, por hipertensión, por también problemas vinculados a la obesidad. Son los datos que trajeron también desde el Ministerio de Salud de la Nación, que preocupa muchísimo, y también por eso la Organización Panamericana de la Salud hace pocos años, hace 4 años atrás, empezó a establecer parámetros y estándares mínimos que son los que se quieren incorporar a esta ley, por lo menos para que sepas que consumís. Nadie prohíbe que los comas, sino que cuando
vayas a comprarlos, no sea confusa la información y puedas decidir responsablemente, en definitiva. Si querés comerte un paquete de galletitas, lo hagas sabiendo Seguro. lo que comes. Exacto. ¿No? Que es la Y confusión midiendo de problema. alguna manera. Exacto. Y cómo articulando querés. tu dieta. Articulando como tu quieras. dieta, eso quise decir. La diputada Eliana Schwint con Eduardo estuvo hablando también de este tema. Nosotros acá estamos garantizando el derecho a la salud, a una alimentación adecuada, sobre todo para los consumidores, consumidoras, para que tengan una información certera, clara de los alimentos que va a llevar a su mesa. Nosotros tenemos un problema importante, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina, cómo ha avanzado la obesidad y las enfermedades digamos, que esto acarrea, como aumento de diabéticos, aumento de problemas coronarios. Entonces, esta ley viene no solo a darnos información a los consumidores sobre lo que nosotros vamos a llevar a nuestra mesa, sino también está ayudando a un cambio de conductas y a que tengamos una vida más saludable. La industria tiene que ponerse, digamos, a adaptarse a los tiempos que vienen. Nosotros tenemos un país vecino que lo implementó. Hay una industria alimenticia que es la misma en Chile que en Argentina. Son multinacionales. En un lado se pueden adaptar, en otro lado no. Ellos, para poder exportar, como decimos, Argentina es un país que tiene que llegar a ser exportador de alimentos. Bueno, nosotros para poder exportar en las góndolas de los demás países y sobre todo en Europa, se requiere muchas cuestiones que tienen que ver con la trazabilidad de los alimentos, con la información al consumidor. En otros países esto está funcionando, esto existe. Entonces nosotros tenemos que ir adaptando, ¿no? Y la industria se va a tener que adaptar a esta cuestión, obviamente. Adaptarse, esa es la frase, esa es la palabra para todos, en definitiva, en los nuevos tiempos, en épocas de pandemia y con tiempos que corren distintos, con nuevas ideas y con cuidados más responsables sobre el ser humano y sobre el planeta. Creo que es una palabra bien clave, la adaptación. Diputado Benedetti, ¿cómo anda su adaptación a estas épocas? ¿Qué cuenta? Buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias, Karin. Y bueno, también acostumbrándome a la nueva normalidad, y coincido que la nueva normalidad que debemos practicar todos también tiene que ver con los hábitos alimentarios. Creo que ya hemos hablado con usted, pero yo apoyo el tratamiento de esta ley, más allá de detalles, este debate que se está dando en la Cámara, que también se llevó a cabo en el día de ayer, yo participé parcialmente. Sí. Pero estoy absolutamente de acuerdo que tenemos que hacer cosas. No puede ser que tengamos una población infantil con un 60% de sobrepeso de nuestros niños, de nuestros jóvenes. Ni hablar de los adultos con todos los problemas que esto conlleva. Así que yo digo, cueste lo que cueste, la adaptación a la nueva normalidad, tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar en una información clara a los consumidores. Todas esas niñitas chicas que aparecen en los alimentos, que explican calorías, etcétera, etcétera, digo, son para pocas personas que pueden comprenderlas, que pueden interpretarlas. El proyecto que está proponiendo, digamos, comunicar a través de octógonos, me parece que es comprensible para todos. Escuché una parte de lo que expresaba la diputada que estuvo anteriormente con ustedes allí. Yo también me he sorprendido por cómo en Chile esta forma de identificar da resultados. Así que adhiero perfectamente a esta idea, creo que tiene que ser parte de la nueva normalidad y también parte de una nueva cultura que necesitamos entre todos instalar en la República Argentina, una alimentación más saludable. Bien. Esto implica muchas cosas y implica, por supuesto,
información a los consumidores. Bueno, hablábamos con una colega suya de Entre Ríos, hablábamos de las mandarinas el otro día, hablábamos también con diputados de creo, Tucumán, frutas secas, ayúdenme. San Juan, perdón, con frutas secas, con las pasas de uva. Bueno, cada provincia, por supuesto, trae su propia producción. Como hombre de campo le pregunto, ¿necesitamos mayor creatividad en informar cuán sana es una fruta? Que ya se sabe, lógico, en venderla tal vez le pregunto. ¿Más técnica de marketing como se usa con los alimentos procesados? Sí, yo creo que necesitamos el marketing para que todo el mundo pueda comprender. Digo, no, esta obviedad que usted me dice, la verdad que una mandarina entrerriana o correntina, ya casi por sí solas se promocionan. Digo, una naranja como una cuestión saludable. Pero me parece que hace falta educación en cuanto al equilibrio. Tampoco se puede vivir solamente de frutas, porque es comer un exceso de azúcares, ¿no? Porque no es glucosa, pero fructosa, el azúcar que tiene la fruta, y esto también por ahí produce exceso y produce sobrepeso. Digamos, creo que por ahí hay alguna confusión. Igual. Pensando que comiendo fruta uno está haciendo un régimen. Pero nunca me enteré de alguien que haya engordado mucho por comer fruta, diputado. Ahí, no sé, no lo conocí yo. No sé si usted tiene casos de gente que... no lo sé. Estoy hablando, por un lado me sale la broma, pero por otro lado no. Como todo en la vida hay que ser equilibrado. Y con el consumo de frutas también. Sí. Digo, un exceso de fruta es comer demasiados azúcares. Esto está claro. Queda claro. ¿Sí? No hay glucosa toda esa sacarosa. Pero de cualquier manera, hay mucho para comer, hay mucho para educar, hay mucho para ampliar las opciones de la dieta alimentaria, así como decíamos en un momento, la canasta de carne, la incorporación de legumbres, digo, balancear la comida de los argentinos, y poder alertar a aquellos que tienen exceso de sodio, exceso de azúcares, etc. Así que, y después vamos a estar todos impecables por la vida. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Conversábamos justamente hace un minuto nada más con Laura Serra y con Karin Cohen sobre las industrias que entran en colisión con algunas leyes, ¿no? Pensábamos, por ejemplo, la oposición de sectores en el Senado, claramente senadoras de Tucumán, advirtiendo el impacto que puede tener este tipo de normativas a la industria azucarera. Pensábamos también en esta mirada que tiene que ser un poco más integral ya a esta altura de los tiempos sobre la forma, no solamente en que se consumen los alimentos, sino también el impacto en el ámbito del trabajo. Y traíamos a relación de este tema el debate con respecto a biocombustibles como una forma de compensar. ¿Usted considera que en el Congreso a veces se atomizan las discusiones y no se puede pensar de manera integral una problemática y a veces se dan soluciones para un tema en particular, en este caso el etiquetado para la información y el derecho a la información de los consumidores, sin tener en cuenta por ahí cómo puede impactar en la industria? Mire, es cierto que muchas veces hay defensa de intereses sectoriales que por ahí son legítimos porque están defendiendo determinadas posiciones. Creo que un ejemplo de esto, y salvando todas las diferencias, es cuando se han hecho defensa de la industria tabacalera, ¿no? Todo el daño que produce, para irnos a un extremo nada más. Sí. A mí me parece que esto forma parte también del proceso de reconversión de algunas actividades. No por eso va a tener que reconvertirse la industria azucarera, digamos, tiene varias alternativas. Usted lo señala bien, lo de los biocombustibles es una excelente alternativa también para diversificar y creo que tenemos que tener yo diría la grandeza o la amplitud, para no decir grandeza, la amplitud de poder considerar los intereses particulares, pero el contexto, ¿no? y el interés, aunque parezca redundante, el interés general. Y me parece que, o aunque parezca obvio lo que voy a decir, pero me parece que, bueno, sí, no todos los lobbies lo justifico porque es lo que tienen que hacer, pero me parece que tenemos que estar en algunas cuestiones por encima de algún perjuicio ocasional que se pueda realizar en alguna actividad. Y hay que ayudar, claro está, a buscar alternativas.
Y en el tema de la industria azucarera, la conversión de azúcares en biocombustibles es una buena alternativa. Está muy bien. Diputado Benedetti, Laura Serra lo saluda. Lo cambio de tema rápidamente porque, bueno, el lunes próximo se va a desarrollar aquí en el Congreso de la Nación, específicamente en la Cámara de Diputados, la Asamblea Legislativa. Como todos los años, cada 1 de marzo viene el presidente de la Nación a inaugurar el periodo de sesiones ordinarias. Quería preguntarle qué expectativa tiene usted en torno al discurso que va a dar el presidente Alberto Fernández ese día, si usted cree que va a abordar los problemas de la coyuntura, si cree que va a apuntar a cuestiones que tienen que ver con el mediano y largo plazo, si va también a abordar o se va a animar a abordar, digamos, los distintos temas que hoy están dominando los medios de comunicación, ¿no? El tema de las vacunas, el tema de la pandemia. Bueno, ¿qué expectativas en concreto tiene usted respecto del discurso presidencial? Bueno, con respecto al discurso, yo estoy esperando desde hace mucho tiempo que el presidente ponga en práctica a lo que le dedicó 4 minutos en la sesión inaugural del año pasado, que es a poner en valor la palabra. O sea, a revalorizar el compromiso a través de la palabra. Digo, el presidente hizo mucho hincapié y vemos que tiene actitudes zigzagueantes, la verdad, en distintos temas. A mí me parece, espero que en realidad este año haya sido de experiencia para el presidente en la gestión de gobierno, ¿no? Para que en todo caso comprenda que no puede decir cualquier cosa si después no la puede sostener. Me parece que pueda tener quizás a través de esta experiencia, o esperaría que pueda proyectar desde una mirada realista y desde las reales posibilidades que él tiene dentro de la coalición de gobierno en que está, marcar alguna líneas de acción clara para este año, que es un año que se presenta lleno de incertidumbre. La primera incertidumbre es todo este tema de la vacuna, que más allá del escándalo, no voy a hablar yo del escándalo que ha estado estos 2 días ahí en el tapete en la mayoría de los medios, pero sí de una realidad. Estamos con una ansiedad de un montón de personas mayores por recibir la vacuna y no sabemos en realidad ciencia cierta cuándo va a haber disponible para que en la práctica las personas se puedan vacunar. Así que, digo, espero que tenga el presidente un discurso de certeza y un discurso responsable para poder realmente orientar cómo corresponde en el inicio de una asamblea legislativa. Hoy hay una reunión de Juntos por el Cambio, de hecho, bueno, acá nuestras periodistas, por supuesto, van a cubrirla a eso de las 6:30 con respecto a decisiones que va a tomar el bloque frente a la cuestión vacunas y no sé si otras cuestiones más. Esto de cara a lo que va a ser el lunes, la apertura de ordinarias, ¿por dónde va a girar esos temas? Sí, sin duda vamos a tener alguna reunión para fijar y en todo caso alguna demanda clara. Creo que esto de la vacuna, porque vuelvo a insistir, por encima del escándalo que se da con distintas intensidades en distintas provincias, pero digo, acá lo que ha quedado claro es que las pocas dosis que han venido mayoritariamente para sectores de privilegio. Y todos aquellos, y lo digo con conocimiento de causa, desde una provincia en la cual se está proyectando la vacunación, pero tengo personas en mi pequeño pueblo de entre 90 y 100 años, felizmente, no han podido acceder a la vacuna. Así que este es uno de los temas graves que seguramente Juntos por el Cambio vamos a plantear. Digo, después, algún detalle menor, estamos con el problema de los pocos lugares que tenemos. La verdad que entiendo que para todos Juntos por el Cambio, para todo nuestro bloque de 115, 116 diputados, vamos a tener solo 30 espacios. Así que ahí estamos arañándonos para ver quién puede asistir. La verdad que a todos, o por lo menos en mi caso, a mí me gustaría poder asistir. Diputado, le quería preguntar
si también la discusión en torno al protocolo, al funcionamiento de la Cámara va a estar presente o está en discusión, en definitiva, en el bloque, porque la última sesión fue el 11 de febrero, quedaron temas pendientes, hay acuerdo en muchos temas para avanzar, para discutir, hay dictámenes de comisiones, pero no se puede dictaminar porque no hay protocolo. ¿Piensa que va a haber una resolución de este tema en el marco todavía de la pandemia, que va a sostenerse el procedimiento de renovarlo mensualmente? ¿Hay alguna salida más organizada para poder tener más previsibilidad con el funcionamiento de la Cámara? Sí, creo que siempre, más allá de algunas discusiones o distintos puntos de vista, lo del protocolo no ha sido un problema, digamos. Siempre hemos encontrado el camino, más allá que nosotros estamos defendiendo la presencialidad. Ajá. Pero hemos encontrado un camino para poder funcionar. Y quiero decirle que es cierto que hay muchos temas pendientes. No ha sido precisamente responsabilidad de la oposición no haber avanzado con estos temas. Fíjese usted, sin ir más lejos, la tan promocionada rebaja que impulsó el presidente de la Cámara, que también entiendo que hizo... ¿Cómo? De ganancias. Lo de ganancias, sí. De rebaja de ganancias para determinados trabajadores. Un tema interesante, vamos a dar el debate, queremos proponer modificaciones, inclusiones, etcétera. Pero digo, se propuso el tema que se trate en extraordinarias. Incluso creo que ha habido allí, digamos, trabajo para que el Ejecutivo lo incluya dentro de extraordinarias y no lo tratamos. Y esto no fue por un problema de protocolo, digamos, fue por alguna desinteligencia interna, seguramente del propio oficialismo, digo, porque no convocó a llevar adelante este debate. Así que yo si bien creo que es importante lo del protocolo y que podamos ir cada vez más ajustando a la normalidad, como hablábamos hoy, con las excepciones que haya que hacer. Yo entiendo que todavía hay que hacer excepciones porque básicamente también nos faltan vacunas. Así que, pero me parece que ese no es el problema. El problema es que también pueda la coalición gobernante definir un rumbo y definir una prioridad de leyes. Que esto es, de alguna manera, a ver si podemos tener alguna pista clara en la inauguración del lunes. Diputado, lo llevo a un tema que usted se siente muy cómodo y de hecho cuando le piden opinión, bueno, no duda en explayarse hablando de los productores del campo y la suba de precios que tanto nos aqueja y nos angustia a todos los argentinos en épocas inflacionarias. Y usted dijo, es un desatino culpar a los productores, sobre todo cuando se habla de cupos para la exportación o las retenciones. Para entenderlo, ¿qué deberíamos entender los que vivimos en zonas urbanas, sobre todo en centros importantes, ciudades importantes, lejos de los productores? Y que me describa quién es hoy un productor, porque hay muchos y variados, se entiende, en esta república, ¿no? Bueno, a ver si puedo ser didáctico, que es mi especialidad. Pero digo, en primer lugar, los distintos productores de distintos productos, también valga la redundancia, no son formadores de precios, son tomadores de precios. Son tomadores de precios que lo ofrece el mercado. Entonces, dentro de la cabeza y de los sentimientos de un productor, está también asumir el riesgo de los precios. A veces los precios son compensatorios y a veces no son compensatorios, ¿no? Ahora, eso forma parte de las reglas de juego. Además, se establece un sistema de retenciones que podemos discutir que es lógico, no es lógico. Yo creo que no, pero digo, ya está establecido, ya hay una importante carga de impuestos. Cuando un productor se sienta a decidir qué es lo que va a hacer, qué va a producir, ya sabe cuántos impuestos va a tener, sabe que tiene que lidiar con el clima y tiene que también estar atento a lo que ocurra con los precios. También sabe que cuando los precios son bajos, nadie va en su auxilio. Así que esto es un problema que tiene que asumir. Entonces, después que un productor ha hecho todo un esfuerzo, cuando hay alguna fluctuación debido al mercado por condiciones favorables, molesta enormemente que es como retirar un plato que ya está servido de la mesa. Pero digo,
Esto es, usted me pregunta qué piensa un productor en general piensa eso y dice, yo quiero reglas de juego claras, porque en todo caso trato de una u otra manera prever cómo voy a manejar mi producción y cómo voy a manejar la venta y voy manejando precios. Incluso algunos precios se manejan a futuro. Pero digo, lo importante que ha pasado en esta última discusión que hubo sobre esa posibilidad de cerrar exportaciones o de establecer cupos, que la verdad que eso, lo de los cupos es para nido de corrupción, ha sido siempre. La verdad que yo espero que, mira, lo peor que puede pasar es que haya cupos de exportación, porque es una arbitrariedad que dice a Juan puede exportar, Pedro no puede exportar. Bueno, pero digo, lo bueno que ha ocurrido es que se ha podido demostrar qué participación tiene el valor del producto primario en la composición de un precio final, ¿no? Claro. Entonces hemos visto que en el trigo, el pan, el trigo incide entre un 12 y un 15% en el valor, con lo cual, digamos, para decir o por lo menos lo que ha ocurrido, si el valor de ese insumo subió un 50%, en todo caso el alimento hubiera subido un 7,5%, nada más por la composición que tiene ese cereal. No tiene por qué aumentar también los impuestos, ni tiene que aumentar el transporte, ni tiene que aumentar el margen del panadero, del supermercado, etcétera. No, digo, a mí me parece que esta discusión fue bastante interesante. También en cuánto significa para los pollos, cuánto significa para la carne de pollo, etcétera. Así que creo que esto también forma parte de una comprensión y de no andar buscando culpables, porque acá algunos aprovechan, como se dice en el campo, la volada, para cuando hay algún movimiento de precio, aprovechan y suben todo, ¿no? Y después, en todo caso, la culpa es de los productores. Así que en este sentido fue buena la conversación que hubo, fue bueno también que el gobierno reflexionaba. Espero que eso se mantenga, porque ha habido cambios ahora en el gabinete del ministro Basterra. Se han ido 2 personas moderadas allí. Me refiero a Echazarreta, que era el viceministro, y también a Marcelo Rossi, que era un funcionario, digamos, de control de precios agropecuarios. Pero en concreto, la culpa del aumento de precios de los alimentos puede ser atribuible en una pequeña parte al aumento de los precios internacionales de los alimentos, pero no en el sentido como suben acá. Y para poner ejemplo también, así como hoy hablábamos de Chile, con el tema de los octógonos negros, también quiero decirles que ningún otro país productor que exporta sus alimentos, como Chile, que exporta frutas en cantidad y otro tipo de alimentos, se les modifica el costo de vida porque esporádicamente el producto que exporta suba algo. Claro, Diputado, y en ese sentido, ¿se pueden establecer herramientas desde el Congreso para garantizar mejores controles de parte del Estado, justamente para que no haya situaciones, que no haya fluctuaciones, fideicomisos? ¿Hay herramientas o son herramientas que debe poner en juego el Ejecutivo? Yo le voy a dar mi definición. Las herramientas son presupuestos que cierren. Porque presupuestos que cierren, no digo, este año todos sabemos que votamos un presupuesto que tiene más emisión, pero digo, lo que genera la desconfianza en el peso no es el aumento del maíz que subió, es esa expansión descontrolada de dinero que hace que la gente pierda confianza. Y arrastremos este problema de la inflación, que no es culpa de este gobierno nada más, es un problema que venimos arrastrando hace 50 o 60 años, que tenemos que abordarlo entre todos, así como lo de la alimentación y esto de la obesidad y todo esto, tenemos que abordarlo con responsabilidad. Lo de la inflación, este es el problema que tenemos en esta Argentina. Esta inflación del 4% por mes deteriora enormemente los ingresos fijos, ni hablar de los jubilados, y entonces puede echarle la culpa a algunos. Y viene bien echarle la culpa a los productores de alimentos, por ejemplo.
Gracias, diputado. Muy amable por su tiempo, como siempre. Mire que le dijo que no era especialista, pero era como si lo fuera, porque la verdad que nos describió muy bien. Y de eso se trata, ¿no? Que cada uno de ustedes pueda describirnos la actividad o el interés del pueblo al que representan. Y entiendo yo que, bueno, debe haber unos cuantos queriendo que se sepa y que se conozca la realidad del productor, tanto sea pequeño, bueno, más del pequeño, que tiene que lidiar con muchas cuestiones que de los más grandes que tienen otras espaldas. Así que le agradecemos. No, al contrario, muchas gracias a ustedes y muy buenas tardes. Que siga muy bien, Atilio Díaz. Bueno, entrarnos un poquitito, ¿no? De cómo va la industria en lo que es la industria en el campo, la industria donde el sol y la lluvia determinan las cuestiones y también los precios y bueno, la queja de que se suba todo demasiado y ellos solo una parte y bueno, las desavenencias propias de la cuestión. Es que es complejo porque es todo, está todo muy complicado, no solamente en términos económicos, sino también en términos legales, digamos, ¿no? También en el andamiaje legal y en las lógicas que tienen los distintos poderes, ¿no? No solamente está el Ejecutivo, también están las provincias, hay economías provinciales, hay reconversión también tecnológica que se tiene que poner en juego y que no se puede resolver de una manera, digamos, profunda, ¿no? Se terminan resolviendo de manera coyuntural, con algunas definiciones que no pueden darle la solución definitiva al tema. Bueno, se siguen expresando distintos diputados con respecto al etiquetado frontal, a este proyecto de ley que, bueno, se está trabajando en comunicaciones. Ese etiquetado ganancias gusta, acá lo tengo como etiquetado. ¿Es por ganancias entonces? Es todo un arte esto, ¿viste? De juntar los temas y presentarlos. Bueno, uno de los temas es etiquetado, el otro es ganancias. Y el diputado Eduardo Fernández habló sobre ganancias. Dale. Me parece que este proyecto, incluso los aportes que han hecho otros diputados u opiniones de la oposición o de distintos bloques, ha abierto una expectativa de cambio. Y nosotros hemos venido diciendo que hace falta una reforma impositiva, recién lo decías vos, Eduardo. Entonces, vos abriste esa caja que sabés que hay, en la que hay que tomar medidas para hacer más humano. Claro, este es un paso. Pero el problema es que lo pusiste en discusión. Pusiste en la Cámara de Diputados y muchos decimos, bueno, si vamos a dar el paso acomodemos algunas cuestiones más, porque hay que solucionar integralmente el tema de ganancia, pero del sistema impositivo, porque si vos le decías al Estado, dejá de recaudar esto, tiene un costo impositivo, cerca de 42.000 millones de pesos, se vuelca al mercado interno, sí, esa es una parte que sacrifica el Estado. Nosotros también hemos hecho un cálculo del costo impositivo de cada... sabíamos que venía eso, entonces hemos hecho un cálculo del costo impositivo de cada una de las reformas que proponemos. Y vemos que no son muchas y humaniza mucho más. Dale, en ganancias se piden cambios, se acompaña, dice la oposición, pero se piden cambios. Concretamente, Laura, que has escrito tanto sobre esto. ¿Cuáles son esos Estamos cambios? hablando del impuesto a las ganancias. El impuesto a las Ojalá ganancias, tuviéramos claro. muchas ganancias nosotras. Sí, y pudiéramos pagar de acuerdo a la cantidad que ganamos, ¿no? De manera exactamente, acorde. el impuesto a las ganancias que, recobró dinamismo parlamentario a partir de la presentación de un proyecto de ley que elaboró Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, que en definitiva lo que hace es subir el piso a partir del cual se paga este tributo, ¿no? Es decir, que se exime del pago del impuesto a aquellos asalariados de hasta 150.000 pesos bruto, ¿no? Serán 124.000 pesos neto. Entre 150.000 y 173.000, ahí está. Lo que faculta este proyecto de ley son atribuciones al Poder Ejecutivo para instrumentar deducciones para que, digamos, no pasen directamente a la escala más alta para pagar el impuesto y suavizar la curva para que puedan ir pagando el impuesto, pero de manera más
suavizada que los que pagan la progresiva. escala más alta. Hago paréntesis. ¿Cómo es que el Poder Ejecutivo, la ley faculta al Poder Ejecutivo que lo haga? ¿A través de resoluciones en el año? Resoluciones, la propia reglamentación de la ley, o sea, pero lo ok. cierto es que el Congreso no define Ok. sobre este rango de asalariados que va de entre 150.000 y 173.000 pesos brutos. Eso Sí. lo deja librado al arbitrio del Poder Ejecutivo, seguramente va a ser una de las críticas que va a hacer la oposición, porque le está cediendo facultades al Poder Ejecutivo, a ver, en un rango de asalariados bastante importante. Eso seguramente va a ser una de las críticas que se va a escuchar. Hubo reuniones para, bueno, ver qué modificaciones se les podía introducir al proyecto de ley. Hubo una muy importante el lunes pasado entre los sindicales, como normalmente o tradicionalmente les decimos aquí a los diputados de extracción gremial, que bueno, que llevaron a una reunión con Sergio Massa un listado de mejoras que a su juicio podrían hacerle al proyecto de ley. ¿Qué tipo de mejoras? Bueno, eximir de ganancias a determinados incentivos que se les da al salario. Por ejemplo, las horas extra, por ejemplo, el presentismo, por ejemplo, el desarraigo, Viáticos. todo lo que tiene que ver con los viáticos, todo lo que tiene que ver también con, aquellas profesiones que son insalubres Sí, y que por eso cobran un plus. También el plus por vivir en zona patagónica, eso ya de alguna manera está definido que se va a incorporar como modificación y que no estaba incluido en el proyecto de ley original. En fin, una serie de propuestas como para que el trabajador, si decide extender su horario de trabajo o mejorar su calidad de trabajo, eso no se vea gravado por ganancias, ¿no? Esa es la idea. Pero bueno, claro, la cuestión es dosificar y llegar a un equilibrio entre lo que el gobierno espera recaudar por este impuesto, porque se ha trabajado en una meta anual de recaudación por este impuesto, con el costo fiscal que implica lo que el Estado va a dejar de recaudar a partir de la sanción de esta ley. Entonces tiene que haber un equilibrio entre costo y beneficio, y en eso se está trabajando. Entonces, lo que más probable vamos a ver, Karin, es que a partir de la semana que viene, o tal vez la otra, ya el trabajo en comisión ya va a adquirir dinamismo. La idea es llevarlo a más tardar entre el 12 y el 15 de marzo al recinto. Bien, excelente. Hacemos la pausa, nos acompañan, que hay mucho más. Seguimos charlando con diputadas y diputados de los temas que nos importan aquí en DTV. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas.
en comisiones, en los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. TTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Es muy importante que la ciencia y la tecnología esté atada a la innovación productiva, ¿no? El hecho de que tenga un incremento en el presupuesto y que eso sea un proyecto a largo plazo, me parece que es una política pública que hace rato que la Argentina se debía. Con una Argentina que tiene 1.460 puntos básicos de riesgo país, yo no construiría ningún clima de euforia. Que el Congreso tiene que involucrarse y que es el poder competente, el legislativo, para arreglar el pago de la deuda, para aprobar el endeudamiento, bueno, eso lo dice la Constitución. TTV, el periodismo del Congreso, de lunes a viernes. El otro día falleció una chica joven. Sin antecedentes. Sin enfermedades preexistentes. Creo que la gente se olvida que esto le puede pasar a cualquiera. Necesitamos que se tome conciencia, que cada persona que se muere es una pérdida para sus familias. También lo es para nosotros. Los médicos estamos poniendo más que trabajo para salir de esta. Estamos poniendo el corazón. Estamos poniendo todo. Necesitamos que cada uno, desde su casa, haga su parte. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. Cuando quieras, perfecto, fenómeno. Me quedó el paquetito. Vamos a ponerlo en otro lado. Y a mí me ha quedado el barbijo puesto. Los cortes son cortitos, porque queremos que los diputados no se sientan incómodos esperando. Aunque, Carolina, un minutito más, todo bien, ¿no? ¿Qué tal, diputada Yutrovic? ¿Cómo va? Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Sí, bien. No hay problema. Bueno, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está la Tierra del Fuego hoy? ¿Cómo está la zona? Bueno, mucho, ¿no? Está ventosa. Está ventosa. Ya lo creo. Se nota en mi pelo. Acabo de llegar de la calle y está ventoso, casi ráfagas de 60 kilómetros, así que está fuerte el viento. Bueno, está muy bien. Tengo unos amigos muy queridos que volvieron después de un tiempo largo. Digo, se me paró la imagen, sí, después ahí está, estamos mejor. Y me decían, claro, es una delicia disfrutar Ushuaia con poca gente, pero se entiende que bueno, es complicado lógicamente para todos allí estas épocas. Esperemos que reactive y pronto, porque por ahora tienen turismo, pero bueno, es
es relativamente poco con lo que acostumbran, por supuesto, esta época del año, con los cruceros y demás. ¿Cuál es si hay alguna queja concreta para mejorar la situación así como están de los operadores o por ahora resisten? Mira, digamos, gracias a la ayuda que ha recibido una gran parte de la actividad del turismo del Estado, o sea, los ATP y todo lo que ha venido, digamos, apoyando, y otros créditos a nivel provincial y a nivel nacional han venido sosteniéndose, sobreviviendo, digamos, pero bueno, falta muchísimo para lograr una recuperación, digamos, del nivel que habitualmente se tiene en esta época y hasta más o menos la llegada de las Pascuas, que es donde es la temporada fuerte, digamos, de cruceros y de viajeros. Pero bueno, mientras no se pueda recibir turismo internacional, vamos sosteniendo con los turistas, digamos, nacionales, y bueno, eso ha permitido, es importante que la provincia haya podido empezar a recibir turistas, ¿no? Eso ya es un paso importantísimo. A partir de enero se ha notado la reactivación en ese sentido, pero falta muchísimo. Todavía, digamos, falta un tiempo, pero bueno, preparándonos para que cuando llegue la temporada invernal y con el avance de la vacunación, se pueda llegar, digamos, con mejores condiciones para recibir a los turistas y, por supuesto, para que todo el que vive acá en Tierra del Fuego de esa actividad esté un poco más contenido. Pero mientras tanto sabemos que hay programas nacionales que van a seguir asistiendo al sector, no solamente en Tierra del Fuego, creo que en todo el país. Esa merma todavía significa un impacto muy importante para todos los operadores y quienes reciben el derrame de la actividad turística en general, ¿no? Carolina, 1 de marzo, apertura de sesiones ordinarias en medio de una situación delicada que ha vivido el oficialismo, el gobierno, con la prohibición a discreción de ciertas vacunas, situación que ha abierto causas judiciales y un profundo debate. Profundo debate dentro del oficialismo, ni hablar de la oposición, lógicamente, que tiene cartas para tomar. ¿Cree usted que va a afectar en estas épocas el comienzo de los temas que se traten acá en la Cámara, ese tema político y bueno, donde se rozan cuestiones de ética y donde la justicia también está involucrada? Sí, bueno, mira, coincido en gran parte con lo que planteaba el presidente, ¿no? En una entrevista que le hicieron en su viaje por México, a su llegada. Las definiciones que ha dado él respecto a esa lista de vacunados, digamos que muchos de ellos es verdad que se han saltado, digamos, el orden correspondiente o que han utilizado, digamos, esa metodología para acceder a las vacunas por fuera del protocolo general. Y hay muchos otros, que nosotros también, compañeros de acá del bloque, que se habían vacunado para poder viajar. Me parece que eso tiene una lógica, me parece que está bien. El presidente fue uno de los primeros en vacunarse y está bien, lo mismo que la vicepresidenta, porque bueno, son no solamente personas esenciales, sino también que están en permanente movimiento, teniendo que salir al exterior y para cuidarse él y algunos de los funcionarios que están en su entorno, me parece que está bien, que eso se tiene que dar a conocer. Y realmente dar a conocer que están dentro de los protocolos establecidos, digamos, por las autoridades sanitarias. Hay otros que, es verdad, no tiene lógica que hayan accedido a la vacunación anticipadamente y esperamos que, en este caso, la ministra Carla Bisotti pueda generar los mecanismos para que estas situaciones no se vuelvan a dar, ¿no? También hemos escuchado no solamente ahí en el Ministerio de Salud, que ha ocurrido en otras provincias donde han accedido a la vacunación, ni siquiera por una decisión de las autoridades sanitarias, sino porque alguien ha querido hacer un favor y ha tomado decisiones, digamos, dándole a ciertos sindicatos o a ciertos grupos de personas vacunas. Bueno, eso me parece que hay que corregirlo. Lamentablemente estas cosas suceden, pero me parece que ha habido una rápida reacción del gobierno. Sinceramente me duele muchísimo que hayamos perdido un ministro como Ginés,
que la verdad que con su experiencia, con todo lo que ha trabajado el año pasado, conduciendo el equipo de salud para sortear la pandemia y para realizar, digamos, los pasos y las políticas, inclusive la planificación de este programa de vacunación tan importante, que haya tenido que renunciar al cargo por este motivo. La verdad que yo lo lamento muchísimo, pero bueno, ha sido una decisión del presidente, supongo que bien evaluada, y que también hay que generar y recuperar la confianza de la población en que el programa de vacunación se va a llevar con los protocolos con los que realmente había sido planificado o programado, ¿no? Diputada, ¿cómo está? Amanda Alma, le quería preguntar sobre este tema también, si le parece que esta situación que se vivió con respecto a las vacunas va a tener un impacto para repensar la política dentro de los propios partidos, ¿no? Si tiene que ver con una forma de hacer política, si tiene que ver con mecanismos propios del poder, si es posible una reflexión hacia adelante para construir espacios más democráticos y que puedan además cuestionar los propios privilegios que se dan dentro de los espacios de partidos, sobre todo, ¿no? De partidos políticos que acceden al poder. Mira, yo creo que siempre estas situaciones generan un debate, así como los generan en la sociedad. Nosotros somos parte de esa sociedad y nos generamos estos debates hacia adentro, porque lo que tenemos que es mirar hacia adelante y generar mecanismos y estar atentos para que estas cosas no ocurran, sean del partido que sean, porque esto es una cuestión que, si bien gran parte de la oposición focaliza en el gobierno que está en este momento, que es del Frente de Todos, pero ha pasado, digamos, está pasando y se ven, digamos, vacunaciones, tráfico de influencias, digamos, es común. Que es algo transversal a todos, a situaciones en todos los partidos, en las intendencias, etcétera. Sí entiendo que algunos lo han hecho como una forma de ejemplo. Bien lo explicaba el gobernador Kicillof, ¿no? Donde decía, bueno, yo me vacuné, por más que no estaba dentro del grupo de riesgo, por ejemplo, porque tenía que dar el ejemplo cuando en su momento se hablaba mal de la vacuna, ¿no? Se cuestionaba la calidad de la vacuna. Esto también es un gesto importante que había que dar. Y suceden estas cosas. La cuestión es dinámica, va cambiando día a día, y antes nadie se quería vacunar y ahora todos exigen, digamos, acceder a la vacuna lo antes posible. Entonces también se dan estas situaciones. Pero me parece que el debate está bueno, la reacción, como decía antes, del gobierno ha sido rápida, porque lo primero que, bueno, vuelvo a resaltar, hay que volver a generar esta confianza en el plan de vacunación y hacia el interior de los partidos y hacia el interior del bloque y hacia el interior del propio gobierno, que la discusión sea cómo evitar que estas situaciones vuelvan a ocurrir, ¿no? Eso me parece que es lo más importante. Todavía estamos en medio de una pandemia y me parece que en este sentido hay que dar esa discusión. Y estar todos atentos para cuidar el recurso, que en este caso son las vacunas, para que lleguen a los que tienen que llegar en los tiempos que está previsto, según a mí y a mi entender, un plan de vacunación que es muy serio y que estaba muy bien programado, ¿no? Diputada Laura Serra la saluda. Justamente quería preguntarle sobre, bueno, la campaña de vacunación y algunas objeciones y pedidos que tiene previsto hacer la oposición en este sentido. En primer lugar, bueno, no se descarta que desde Juntos por el Cambio y otros sectores opositores requieran la presencia de la nueva ministra de Salud, Carla Bisotti, para que justamente dé las explicaciones del caso. Y al mismo tiempo hay legisladores que están también reclamando que se conozcan, que se abran todas las listas de los vacunados en todas las provincias, digo, porque ha habido no solamente a nivel nacional, sino también a nivel provincial, algunas irregularidades en la distribución de la vacuna. ¿Usted qué opina? ¿Carla Bisotti debería venir al Congreso a dar alguna explicación? Y sobre el tema de las provincias, ¿usted qué está observando y si cree que también para dotar de mayor transparencia al proceso de vacunación, las provincias también deberían dar a luz toda esta información? Bueno, en primer lugar, digamos, el Congreso digamos, es un poder, o sea, el Poder Legislativo tiene las facultades para pedirle a la ministra que venga a dar información, explicaciones sobre el tema que sea, vacunas o lo que fuere.
Seguramente si hay, digamos, un pedido, se evaluará, se definirá en el bloque cuál es nuestra posición, pero ya ha habido, digamos, pedidos de informes y obviamente no hay ningún problema en que vengan a darlos, a dar estos informes. Es obligación, aparte de los funcionarios, asistir y dar las explicaciones cuando el Congreso así lo requiere. Las listas, bueno, ya están difundidas, por lo menos en lo que fue la del Ministerio de Salud o del Hospital Posadas, y creo que está pasando en todas las provincias. En la provincia de aquí de Tierra del Fuego, por ejemplo, también han salido digamos, nombres de personas en particular a relucir como vacunados VIP, y en realidad son personas que han sido citadas por el propio ministerio para vacunarse. Lo que pasa que, bueno, algunas personas son públicas, están relacionados a la política, y también se mezcla un poco esto de utilizar de parte de algunos actores de la política o de los medios esa información, digamos, para dañar la imagen de una persona, ¿no? Porque en general acá lo que se conoce es que las personas que digamos, que fueron dadas a través de los medios o las redes como que podrían ser vacunados VIP, en realidad habían sido convocadas por el Ministerio de Salud. ¿Por qué? Porque a lo mejor son personal de planta del área de salud y que provisoriamente están haciendo algún tipo de actividad, digamos, en otro sentido, y bueno, se cuestiona eso también. Pero la realidad es que está bueno que se transparente la información, y en ese sentido creo que también cada legislatura provincial o Cámara de Diputados provincial tiene las mismas prerrogativas de poder convocar y decidir si es necesario que esos datos, digamos, se den a conocer. Bien. Escucho por ahí el tema de que, bueno, que hay también derecho a la intimidad en cuanto a la información de salud, pero bueno, sí, me parece que ya con el tema de la posibilidad de acceder a esta información en las redes, y aparte, vuelvo a decir, para evitar también que se digan noticias falsas, porque también han salido nombres que no tienen nada que ver, que no han sido vacunados, y también se dice, no, esta persona también la vacunó, tal, todo porque son personas públicas, y eso no le hace bien, ¿no? Digamos, al plan de vacunación. Pautas claras, es buenísimo, buenísimo. Gracias, Carolina. Realmente, ahora te cambio de tema, pero por contestar, sí, es muy necesario que los representantes del pueblo puedan brindar la opinión y la mirada que se tiene sobre este tema delicado, que si bien ya se ha actuado, quedan las esquirlas y queda la desconfianza y queda esta cuestión de que el poder tiene privilegios, y más en países como el nuestro, donde nosotros mismos muchas veces usamos ciertos privilegios. Si tenemos un conocido que nos hace saltar, o hay un tema con los PCR ahora, a ver, yo conozco... esas cuestiones que tienen que ser revisadas profundamente. Así que aprecio enormemente tu respuesta y la de todos los diputados que hablan del tema, oficialistas sobre todo, para revertir, ¿no? Y que esto sea una enseñanza de un paso nuevo. Así que aprecio. Creo que en algún programa, sí, en algún programa anterior me habían consultado sobre si yo creía que los diputados, por ser personal esencial, nos teníamos que vacunar. Y yo en aquel momento, creo que fue hace un mes atrás, por lo menos, planteaba de que obviamente somos personal esencial, pero que a mí me parecía que la prioridad la deben tener aquellas personas que no tienen alternativas de funcionamiento, de trabajar, en este caso. No considero que nuestro trabajo es importante, pero que la alternativa nuestra estaba en esta forma remota de funcionar, y que no era lo ideal, pero veníamos llevándolo adelante de la mejor manera posible. Pero si vamos al personal de salud, a un médico, un enfermero, incluso personal de seguridad, no tienen alternativa, tienen que poner el cuerpo sí o sí, no hay alternativa. Entonces, bueno, obviamente era claro que ese era el criterio de prioridad, y digo, algunas personas que ejercen funciones públicas, políticas, también no les queda otra que poner el cuerpo. Estamos hablando a nivel de presidentes, de algunos ministros que tienen que sí o sí
salir, viajar y dar, digamos, hacer su función de manera presencial, y que no me parecía, por eso digo que en esos casos me parece lógico que también se tengan que vacunar, ¿no? Diputada, el proyecto es etiquetado frontal y usted participó de una de este plenario de comisiones. ¿En qué comisión participó, diputada? Industria. ¿En Industria, fenómeno. Y justamente, bueno, ahí hay una cierta cuestión que tiene que ver con se habló y mucho en la comisión del lobby, de los intereses empresarios como una discusión paralela a el consumidor y la necesidad de información, que por eso y básicamente el espíritu de la ley es eso, ¿no? Una reeducación en salud. ¿Cómo combinar ese aspecto y cómo hacer que las empresas o no protesten demasiado o no presionen demasiado? ¿Cómo lo ve? Mira, creo que básicamente la herramienta principal es la ley, o sea, porque es la forma, me parece que justamente dentro del Congreso se están debatiendo con todas las miradas, escuchando a todos los sectores, ya pasó en el Senado, es una ley que viene con mucha discusión, con muchas comisiones, y bueno, en este caso también, nosotros ayer escuchábamos a distintos sectores, cada uno con su mirada, cada uno con sus intereses legítimos, por cierto, no estamos hablando de intereses espurios, estamos hablando de cada uno cuida, digamos, su interés, y en función de eso nosotros como legisladores nos toca tratar de llegar a un punto de consenso intermedio para que esta ley que es necesaria salga, ¿no? No hay forma de no tocar intereses cuando uno trata de intereses económicos, sobre todo cuando uno tiene que incorporar nuevas exigencias a productos, ¿no? que se están en el mercado, y sobre todo si son alimentos. No hay manera de no hacerlo. Bueno, hay que tener la suficiente, creo que los plazos que se vayan poniendo para ir haciendo las adaptaciones le dan a las empresas un tiempo, una posibilidad. Claro. Se verá si el Estado tiene que también acompañar y ayudar en esta transformación de lo que es el etiquetado de productos, pero, digamos, no queda otra que avanzar en ese camino. O sea, me parece que los consumidores tenemos derecho a esa información. También hay una cuestión, o sea, no menor, que es la salud, digamos, de la población, que necesita informarse, tener la posibilidad de elegir a través de esa información, y que eso tiene que estar, digamos, en los envases. Así que me parece que hay que seguir avanzando. Quizás no es la ley ideal, quizás puede haber otras mejoras, pero también tenemos que pensar de que, digamos, no puede seguir pasando más tiempo y que digamos que vamos a llegar a un consenso absoluto para poder sacar la ley, porque eso no va a ocurrir. Entonces me parece que tenemos que ir avanzando. A veces dice un dicho por ahí que lo mejor es enemigo de lo bueno. Entonces, bueno, me parece que este es un buen proyecto que da, digamos, pasos importantes para lograr ese etiquetado, esa información dentro de los envases, y hay que avanzar de alguna manera, ¿no? Un poco escuchábamos ayer a los distintos expositores y en su gran mayoría planteaban esto, ¿no? Las organizaciones, las ONG, planteaban de que de una vez por todas tenemos que empezar a avanzar, porque no podemos seguir esperando a tener una ley en este sentido. Y creo que también es bueno que sirva como incentivo para los productores, para que también mejoren, ¿no? las fórmulas nutricionales de los productos que ofrecen. Eso, haciéndolo de manera gradual, me parece que el impacto económico que dicen que van a tener, y con participación y ayuda del Estado va a ser, digamos, menor, y no se va a sentir de golpe. Hay otro de los puntos que también se objeta, que tiene que ver con la armonización con el Mercosur, que hay debates en el mismo sentido en países socios del mercado común, que tampoco están del todo resueltas. ¿Cree que eso puede ser un obstáculo? ¿Puede Argentina impulsar una legislación regional que acompañe, ahora que es presidencia pro tempore, que si se aprueba la ley
ley en Argentina también puede ser un impulso para que se legisle en ese sentido a nivel regional, o las argumentaciones que plantean quienes ven un obstáculo y dicen y sostienen que eso va a impedir o va a complicar las exportaciones, tiene realmente un impacto real en el proceso de exportación? Mira, siempre hay impactos en este sentido, o sea, nosotros en otras cosas, ¿no? Hablamos de cualquier industria, cuando nosotros no nos adaptamos a la legislación de otros países, puede pasar dentro del propio Mercosur, como en mercados europeos o de otros continentes. Tenemos a veces conflictos de ese estilo y nos adaptamos para poder entrar a esos mercados, ¿no? Lo hacemos permanentemente con cualquier tipo de producto. Entonces, en este sentido, el año pasado participamos en una charla con la secretaria Paula Español, donde nos comentaba que ellos van avanzando de manera paralela, porque todavía no había salido en el Senado, van avanzando de manera paralela en esto de discutir como regionalmente del Ejecutivo, exactamente, dentro de los consejos o foros regionales. Y bueno, van a llevar la postura de país, después se adaptarán y se harán los cambios que correspondan, siempre, como digo, en este sentido. Si nosotros ahora tuviéramos esta ley como está y hubiera algún cambio respecto a lo que definan más adelante en esos consejos regionales, habrá que hacer las adaptaciones pidiendo los plazos correspondientes. Pero hay que avanzar, porque si no estamos en una especie de círculo vicioso, sería, ¿no? O sea, no avanzamos por acá hasta que no se defina aquí, pero como acá no se define, tampoco se avanza, porque estamos esperando a ver qué pasa en los países de manera individual. Entonces, hay que empezar a avanzar, ir buscando las adaptaciones paulatinamente. Como te decía, yo lo he visto en otro tipo de industrias, cuando tuve la oportunidad de representar acá como ministra de Industria en Tierra del Fuego, también nos pasaba con la industria electrónica, claro, ¿no? O sea, la industria, sobre todo la electrónica, es muy dinámica, te van pidiendo cambios, cuando vos fabricás bajo licencia de otras marcas tenés que adaptarte y las inversiones hay que hacerlas, si no quedás fuera del mercado. Entonces, bueno, con esto pasa lo mismo. Entonces me parece que hay que avanzar y que, digamos, si hay buena voluntad, si hay compromiso, si hay responsabilidad en el trabajo, siempre se van logrando los acuerdos, ¿no? Hoy, diputada, lo traemos por primera vez en el día al tema, nos enteramos de otro femicidio. Y el decir otro femicidio duele más que otras veces, y parece ser más trágico, porque uno es más trágico que lo otro. Todas las historias son absolutamente trágicas. Estamos hablando de Guadalupe, estamos hablando de Villa Langostura. ¿Cómo le impactó como legisladora? ¿Cómo le impacta como representante que cree que desde su lugar y sus colegas se puede hacer cuando se han tomado tantas medidas, pero ninguna es suficiente para detener esta locura? ¿Qué espera que se haga este año con este tema, con violencia de género, con femicidio? Bueno, yo en primer lugar creo que, bueno, que vamos avanzando en legislaciones, vamos avanzando sobre todo en concientizaciones. Creo que, bueno, yo me enteré de la noticia por mi hijo, que me dijo llorizado, o sea, lo escuché que exclamó llorizado esto que vos comentabas. Decía, otro más, no puede ser, y la mató en medio de la calle. De la calle, o sea, realmente, y digo, bueno, en este caso mi hijo tiene 33 años y la verdad que eso yo lo sentí como algo bueno, porque digo, un chico de 33 años es una generación que hoy se horroriza, digamos, de lo que puede hacer un par, en este caso otro varón, a una chica. Y eso también quiere decir que vamos avanzando en este cambio cultural que tenemos que hacer sobre lo que significa la violencia machista, ¿no? Yo creo que años atrás, quizás un chico o un joven o un adulto decía, bueno, se preguntaba esto, algo habrá hecho, qué pasó, eran otros los razonamientos, pero ahora
ver que los varones se horrorizan tanto como nosotras me parece que ya es un cambio cultural y tenemos que seguir trabajando en esto. Creo que cuando decimos que las cosas fallan, ¿no? En este sentido, el caso de Úrsula es un caso paradigmático porque ahí la verdad que hubo una cantidad de componentes, porque en este caso no falló Úrsula que denunció, que pidió ayuda, sino que hubo ahí una complicidad de parte, en este caso, de la propia comisaría, de la propia policía, en encubrir a una persona violenta. Y en eso sí tenemos que actuar, me parece que ahí hay que hacer, quizás hay que endurecer las leyes. Estamos todas las diputadas planteando, de hecho se presentaron proyectos para que haya un endurecimiento de las penas en estas situaciones, sobre todo cuando la policía, quien es que tiene que cuidar a la víctima, en vez de cuidarla, digamos, es cómplice, digamos, del agresor. Así que en este sentido hay que seguir cambiando las leyes y ser más duros, ¿no? con las cuestiones del femicidio. Y por otro lado, seguir trabajando muchísimo con lo que es la educación. Y bueno, me parece que ese es el camino. Y sobre todo, bueno, seguir visibilizándolo. O sea, nos horrorizan los números, pero hay que seguir visibilizando todos y cada uno de los casos para que nos demos cuenta de la cantidad de mujeres que siguen muriendo a manos de, sobre todo, hombres que, digamos, no quieren admitir que las mujeres somos personas, que no somos propiedad de nadie y que tenemos la libertad y el derecho a poder hacer nuestra vida y caminar por las calles libremente como lo hacen ellos, sin el miedo a que nos agredan por nuestra condición de mujer. ¿Cómo viene la implementación? Me parece que se ha hecho mucho y hay que seguir adelante. ¿Cómo viene la implementación de la ley Micaela en Tierra del Fuego, ¿no? Porque es una ley que se aprobó hace ya varios años, el Congreso tuvo su capacitación y se supone que tiene que llegar a todos los ámbitos de los ejecutivos y del Estado, tanto nacionales como provinciales. Mira, empezó, digamos, con bastante ímpetu al principio, un poco antes de la pandemia, luego de la pandemia un poco se relajó, creo que pasó en todos lados. Ahora se están retomando estas charlas y me parece que es muy importante que se traten de hacer en los espacios de trabajo y de manera presencial. Digo, de manera presencial en esto de que juntamos al personal de X lugar, estoy hablando de municipios, sí, gobierno, policía, etcétera, que se vayan juntando y que es importante poder lograr esa interacción y esta concientización colectiva, ¿no? De los pequeños grupos de trabajo. Me parece que eso es importante. Acá ya se ha empezado nuevamente con esta actividad. En los municipios, por ejemplo, hay secretarías de la mujer específicamente que ya están incentivando este tema, así que están trabajando bastante en los 3 municipios. En la provincia lo mismo, hay un área específica y esto me parece que hay que monitorearlo. Un poco hablábamos acá con un grupo de parlamentarias locales, que son algunas concejales y legisladoras, que es muy importante que lo monitoreemos. Nosotras como representantes de los legislativos que monitoreemos que esas charlas se den, porque por ahí lo que no queremos es que, lo que no nos gustaría, al menos a mí, que se hagan solamente esas charlas por cumplir. Claro, ¿no? Que sea un trámite, digamos. Exactamente, que diga, bueno, sí, cumplí el curso, me anotaron. No, eso no sirve, realmente hay que machacar y machacar, hacerlo periódicamente, y en algunos lugares, esto nos planteábamos como un aporte a hacer, que en algunas actividades, en algún tipo por ejemplo, estamos hablando de la policía, que haya una forma de que además de la obligatoriedad, haya, no sé si llamar un tipo de examen, pero sí que haya un control de que esos conceptos van siendo asimilados. Bien, ¿no? Eso me parece que es importante. Gracias, diputada, muy amable, un cariño muy grande, un abrazo a Tierra del Fuego, hermosa provincia. Gracias a ustedes. Una gran isla. Leyendo, le dijo a Guadalupe, el femicida, te estoy mirando
sos mía, no sos de nadie más. El día anterior a... Y salía con miedo. Es una historia muy, muy, muy triste, muy desesperante. Su amiga con la que vivía, afortunadamente, bueno, conoce a la bebita y la bebita está, porque la bebita es hija del femicida. La niña que tenía la víctima. Yo no sé ya por dónde abordar el tema, te juro. No sé, lastima tanto. ¿Será que hay que poner hincapié en la violencia en general? No lo sé, Aman. Sí, es difícil, son multicausales. Es una violencia profunda la que hoy por hoy hay. Lo que pasa es que también a veces se enfoca solamente en la violencia extrema, en los procesos, y no se trabajan políticas públicas de prevención, que muchas veces hay valoraciones erradas de los riesgos. Hay mucho trabajo para hacer, ¿no? Tiene que ver un poco con lo que decía la diputada. Hay que asumirlo con responsabilidad, no es un discurso simplemente decir estoy a favor de los derechos de las mujeres, de que todos vivan bien, en libertad y que todos tenemos derecho, sino que realmente en estas cuestiones cotidianas, ¿no? Esta idea de también la construcción del amor como propiedad, el amor romántico que construye vínculos que son muy nocivos, ¿no? Y que en definitiva desvirtúan la subjetividad de las personas. Acá abajo hay un banquito, ¿no? A la entrada del anexo de diputados que se ha inaugurado en memoria de las víctimas, y no recuerdo exactamente la frase, y le voy a tomar una foto, que tiene que ver con que sucede lo peor cuando antes no se prestó atención a las violencias invisibles, que muchas veces, como dice Amanda, ni se toman en cuenta. Ya introduzco con este tema al diputado Pablo Tonelli. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido. Gracias, muy bien, por suerte. Me alegro, diputado. Quisiera una reflexión suya desde su lugar de legislador, que otras cuestiones o qué perspectiva tiene usted como abogado tiene para poder soslayar esto, para dar un manto de que algo más siempre se puede hacer o mejorar lo que ya se está haciendo, que es un montón en política pública de prevención de violencia de género. Bueno, está claro que sí, que algo más es necesario hacer, porque no hemos logrado, a pesar de avances, particularmente en materia legislativa, no hemos logrado terminar con los femicidios y con los crímenes contra las mujeres. Nosotros, por ejemplo, ahora en el Consejo de la Magistratura, desde hace ya un tiempo, y en buena medida por el impulso y la iniciativa de las consejeras mujeres, en todas las entrevistas que hacemos a candidatos a magistrados, preguntamos muy concienzudamente sobre la cuestión de género y sobre la preparación que el candidato tenga en cuestiones de género. Además lo hacemos de un modo bastante incisivo, no meramente formal, porque nos interesa, nos preocupa que los futuros magistrados tengan esa formación, que evidentemente hay muchos magistrados hoy en día que no tienen, y por eso demoran las medidas cautelares a favor de las víctimas, la protección, las prisiones preventivas de los acusados que después terminan siendo condenados. De modo que sí, es evidente que todavía tenemos que hacer. La justicia en ese sentido tiene una deuda que me parece que pasa por un mejor entrenamiento, una mejor educación de los magistrados en los temas de violencia de género. La policía, las fuerzas de seguridad también todavía, y a pesar de los esfuerzos que se hacen, todavía necesita mayor instrucción en esa materia. En fin, tenemos que seguir haciendo todo lo posible para erradicar un problema que es grave, es acuciante y es conmovedor por los perjuicios que ocasiona. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda. Preguntarle también, hace mucho que no lo veía, que no veíamos conversar. Preguntarle, porque en la Cámara de Diputados hay una situación particular, dentro de su bloque específicamente, con un diputado que está en un proceso judicial por una denuncia de violencia de género, si, digamos, cómo actuar también en ese sentido, ¿no? Estuvo suspendido por 60 días, ahora obviamente volvió a sus funciones, porque esa suspensión
terminó. ¿Hay ahí alguna respuesta que hay que dar desde el Congreso de la Nación en esta idea también de que la política debe ser más bien ejemplar con el resto de la sociedad? ¿Ustedes lo conversan? ¿Hay un conflicto? O bueno, es un camino que va por lo judicial y no tiene que estar involucrado. Lo que tenemos es una determinación firme de no proteger a nadie, de no apañar a nadie, de facilitar las investigaciones que haya que hacer en esta materia o en cualquier otra materia vinculada con la comisión de un delito, de modo que está clarísimo que si bien no vamos a condenar anticipadamente al diputado, tampoco condenamos a nadie anticipadamente, tampoco vamos a hacer nada para eludir la acción de la justicia o la investigación, todo lo contrario. En la medida que podamos ayudar a esa investigación, lo vamos a hacer y en eso no tenemos ningún tipo de ambajes ni de vueltas. Bien, hola, diputado Tonelli, Laura Serra los saluda. ¿Qué tal? No, preguntarle, cambiarlo de tema, llevándolo a la política y bueno, una sesión importante que se avecina el lunes próximo es la apertura de sesiones ordinarias con la presencia del presidente de la República, Alberto Fernández, quien va a dar su habitual discurso de inauguración de las sesiones ordinarias. Y bueno, preguntarle justamente sobre, bueno, qué expectativa tiene respecto del discurso de Alberto Fernández. Usted es un hombre, bueno, lo acaba de decir, está muy compenetrado con todos los temas judiciales, pertenece al Consejo de la Magistratura. Hay un proyecto de ley que él presentó que tiene media sanción, la reforma de la justicia, que no avanza en diputados. El año pasado, Alberto Fernández justamente anunciaba que iba a presentar ese proyecto de ley. ¿Usted cree que, bueno, que va a insistir con este... O sea, ¿qué opina si Alberto Fernández insiste con la cuestión de la reforma de la justicia? Y en líneas generales, ¿qué expectativa tiene respecto del discurso presidencial? Bueno, el discurso presidencial de apertura de las sesiones ordinarias es un discurso sumamente importante. Es extremadamente importante porque es el discurso en el que, en teoría, el presidente debería anunciarle, no solo al Congreso, sino al país todo, cuál es su plan, su programa para el siguiente año de gobierno, para el año de gobierno que en términos legislativos empieza el 1 de marzo. Es decir, cuáles son sus objetivos, cuál es el rumbo, qué es lo que se propone hacer. Y es muy importante porque en función de eso los empresarios hacen planes, la gente hace planes, el Congreso resuelve la orientación que tendrá su tarea. De modo que yo lo primero que espero es que el presidente esté a la altura de las circunstancias, que haga un discurso propositivo, es decir, que proponga cosas, que nos proponga el rumbo que él le quiere dar al gobierno en el próximo año. Espero que no hable enojado, como ha hablado estos últimos días, en los cuales sin duda el enojo lo ha llevado a decir cosas absolutamente inapropiadas en un presidente, como por ejemplo calificar de payasada la actuación de la justicia. Esto me parece que solo puede ser resultado de un enojo circunstancial y espero que pasajero del presidente. De modo que lo primero que yo espero es que el lunes el presidente esté tranquilo, esté calmado, no se deje llevar por el enojo circunstancial y verdaderamente nos proponga a los legisladores, al Congreso y al país en definitiva una hoja de ruta, de objetivos, de planes, de propuestas. Y, en segundo lugar, espero que esas propuestas sean razonables, sean adecuadas y sirvan para mejorar la situación del país. Y en ese sentido, por ejemplo, yo desearía que el presidente no insista con una reforma judicial como la que tiene media sanción, que desde mi punto de vista es claramente inapropiada y no traería más que perjuicios en lugar de beneficios al funcionamiento de la justicia. Y esto no quiere decir que la justicia no esté necesitando modificación. Hay modificaciones que hacer en la justicia, hay cambios que hacer en la justicia, pero no son los que están contenidos en esa reforma judicial. Para dar un ejemplo, y que no quedar solo en palabras, la implementación del nuevo Código Procesal Penal Federal en todo el país es algo extremadamente necesario, pero no por partes, por capítulos, por artículos
o por el pedacito que le guste al oficialismo, sino de manera integral, como ya se está aplicando en las provincias de Salta y Jujuy. Ese sí sería un buen objetivo para este año. Pero en materia sí, judicial. está en proceso eso, ¿no? Digo, hay una comisión bicameral que viene viendo cómo se está desarrollando y está un poco lento, sin duda. No. La comisión bicameral se está dedicando últimamente a poner en vigencia el código de a pedacitos. 5 artículos hoy, 1 artículo mañana, 3 artículos la semana que viene. Eso no es lo que estamos esperando y lo que necesitamos. Lo que necesitamos es que la aplicación del código íntegro en su totalidad, que precisamente esa es la característica de un código, ser una integralidad, se ponga en vigencia en todo el país lo más rápido posible. No de a pedacitos, pero, diputado, sino de manera íntegra y completa. Y ahí la Cámara de Diputados, ¿qué rol tiene? ¿Qué se propone desde el ámbito legislativo para que eso que está diciendo suceda? Bueno, eso es relativamente sencillo de que suceda. Lo tiene que resolver la Comisión Bicameral de Implementación del Código Procesal en acuerdo con el Ministerio de Justicia, que tiene que proveer la infraestructura necesaria para el buen funcionamiento de ese código, como ya ocurrió en Salta y Jujuy. De modo que el presidente podría perfectamente, y a mí me resultaría muy grato, que el lunes diga que ha instruido a la ministra de Justicia para que a toda velocidad y con suma premura ayude a poner en vigencia ese nuevo Código Procesal Penal Federal en todo el país. Esa sería una excelente noticia. Está bien. Sí. No, diputado, lo cambio de tema porque usted también integra la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo. Hubo muchos DNU que se sancionaron el año pasado. Hace mucho que esta comisión no se está reuniendo. Quería saber en qué estado estaba el trabajo en ese cuerpo legislativo, si quedan muchos DNU todavía por trabajar. ¿Qué DNUs, a su juicio, deberían, digamos, tener prioridad para debatir, para llevar al recinto? ¿Cómo está trabajando esa comisión? Bueno, la verdad es que la comisión no está trabajando. Hace muchísimos meses que no nos reunimos. En toda la segunda mitad del año pasado no tuvimos reuniones de comisión. Esto hace que al día de hoy tengamos, yo no sé exactamente la cifra, pero posiblemente más de 100 decretos de necesidad de urgencia, decretos delegados y decretos de observación parcial de leyes pendientes de tratamiento. La verdad es que sería muy útil y muy provechoso que a la brevedad el presidente de la comisión, que pertenece al Frente de Todos, convoque a la reunión de comisión y empecemos a ponernos al día. Hay allí entre esos decretos algunos que no tienen mayor trascendencia o mayor importancia, pero hay otros verdaderamente importantes, hay modificaciones presupuestarias muy grandes. De modo que sería bueno y yo desearía que el diputado Clery nos convoque a la brevedad posible para empezar a tratar todos esos decretos, que nos va a llevar varias reuniones de la comisión, porque son muchísimos los que tenemos pendientes de tratamiento. Estaba leyendo, diputado, que ya se vacunaron 9.000 adultos mayores en la ciudad de Buenos Aires. Mis padres están esperando su turno para la semana que viene con una enorme expectativa y basta con ver las historias en todo el país, pero digo Ciudad de Buenos Aires porque usted representa, por supuesto, de la satisfacción que se tiene al tener la vacuna. Pero al mismo tiempo, y como el ojo está bien crítico y bien puesto ahí donde tiene que estar, de control, con toda la situación irregular que impuso un cambio de ministros en el área nacional. ¿Qué nos puede decir para aclarar acerca de esta denuncia judicial que recibe el jefe de gobierno con respecto a la vacunación privatizada? Le ponen algunos medios que no sería, yo creo que vale la pena. No sería en la palabra, pero justamente. Diga. Es una chicana absoluta, no vale la pena perder ni 15 segundos para hablar de ese tema. De lo que hay que hablar es de cuándo van a llegar las vacunas para que toda la población que tiene que vacunarse se vacune, cuándo vamos a tener en la Argentina los 30, 35, 40 millones de vacunas que hacen falta para que todos los argentinos que lo requieren estén vacunados, tengamos inmunidad de rebaño y estemos a cubierto de esta pandemia.
Esta denuncia no tiene ningún sentido, la abogada que lo ha hecho evidentemente. Igual, más allá de la denuncia, para poder explicar el mecanismo, porque la verdad tengo que entrar a la nota y leerla muy en profundidad y leer más de un medio, para poder entender cómo es ese mecanismo. Si usted quisiera explicarlo, mejor. Si no, nos enteraremos por otro lado, no hay problema, diputado. El gobierno de la ciudad ha hecho convenios con instituciones de salud de primerísima línea, como son el Hospital Alemán, el Hospital Británico, el Hospital Italiano, instituciones de cuya calidad médica nadie puede dudar, y ha hecho convenios para que en esos hospitales también se administre la vacuna. Pero no se venden las vacunas. Las obras sociales. Claro, o sea, la vacuna es gratuita, se la da a esos lugares como para que la gente afiliada, No, claro, pero eso no implica que el que no está afiliado a ninguno de esos lugares tenga que esperar, porque ese es el imaginario después de lo que sucedió, ¿no? No. A ver, diga. No, que no es así. La vacuna se aplica de manera gratuita. En todos los lugares donde se la aplica de manera gratuita. Sí. No tiene ningún sentido esa denuncia. En todo caso, me parece que es mucho más grave que los militantes de la Cámpora anden inscribiendo gente y prometiendo la vacuna. Esta es una cosa transparente, hecha a la luz del día, con instituciones serias, que tienen trayectoria, que tienen antecedentes. Ahora, el fiscal Stornelli evidentemente no lo entendió porque lo imputa. Por eso le digo, diputado, porque son tantas las informaciones que llegan, hay una imputación por parte de un fiscal. Bueno, a ver qué es lo que hay detrás, si es regular, irregular, o se toma otro camino porque el jefe de gobierno con su autonomía así lo determina. Que investiguen lo que quieran, Si hay algo que caracteriza al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la transparencia y la puesta a disposición de la justicia para brindar las explicaciones que corresponden. Bien. A diferencia de lo que hacen otros muchos gobernadores de este país, que se la pasan desoyendo y desconociendo las decisiones de la justicia. Con el gobierno de la ciudad no hay ningún problema, pueden investigar todo lo que quieran, todo lo del gobierno de la ciudad es transparente, Bien. cosa que no pueden decir la mayoría de los gobernadores del país. Diputado, quería preguntarle también sobre la situación en la Cámara Baja en relación a los acuerdos que hay entre oficialismo y oposición. Venció el protocolo el 12 de febrero, no se puede en este sentido dictaminar. ¿Cómo va a seguir el ritmo de trabajo ahora que empiezan las ordinarias? Si se va a modificar el reglamento, si se va a hacer un protocolo de mayor cantidad de meses, o va a seguir la renovación automática mensualmente a consideración de los presidentes de los bloques. Bueno, son temas que están discutiendo las autoridades de los bloques. Eso yo entiendo que lo que corresponde es que la Cámara, el Pleno de la Cámara funcione como ha funcionado en las últimas sesiones, de manera presencial, con excepción de los diputados que integran o que integramos, pero yo soy uno, grupos de riesgo, que podremos seguir conectados de manera remota. Y en las comisiones me parece que está muy bien, en la medida que no haya razones que lo exijan, me parece que está muy bien seguir con las reuniones de manera remota o virtual, que hasta ahora han funcionado razonablemente bien. La última vez no se había renovado el protocolo, estamos en un bache en esa situación donde no se puede dictaminar, más allá que los tiempos para el tratamiento dentro de extraordinarias ahora lo impida. ¿Cómo se va a resolver eso? ¿Se va a poder empezar a dictaminar los proyectos? De hecho, etiquetado frontal estuvo demorada por eso. Yo estimo que en los próximos días va a haber acuerdo respecto a ese punto, y cuando comience el periodo ordinario, que ya es la semana que viene, no va a haber ningún inconveniente para que las comisiones funcionen y dictaminen todo lo que tengan que dictaminar. Pablo, ¿está en algo de acuerdo con una parte del oficialismo? Ajá. ¿Qué? Que tiene que ver con la suspensión de las PASO, pero por argumentos distintos. Muy distintos. A ver, cuéntenos, por favor. En primer lugar, mi proyecto, que es un proyecto viejo, que tiene ya algunos años, no es de suspensión, sino de eliminación de las PASO. Y las razones son muy diferentes porque no son ni económicas ni vinculadas a la pandemia. Yo las razones económicas no las acepto porque entiendo que la realización de la democracia, la puesta en vigencia de la democracia, la concreción de los actos que hacen a la democracia no puede estar limitada por el costo económico. Bien. Porque si fuera por ese criterio, entonces deberíamos suprimir todas las elecciones porque cuestan mucha plata. Entonces descarto totalmente el argumento económico que esgrime el gobierno. La razón fundamental por la que yo soy contrario a las PASO es que desde mi punto de vista violan la autonomía de los partidos políticos.
autonomía que está garantizada en la Constitución Nacional. Autonomía de los partidos políticos significa que cada partido político o alianza electoral debe o debería tener la posibilidad de decidir cómo selecciona a sus candidatos. Si lo hace mediante una interna cerrada, si lo hace mediante interna abierta, si lo hace mediante una asamblea, etcétera, etcétera, etcétera. Además, para no abundar mucho, las PASO, tal como están legisladas en Argentina, permiten una tergiversación absoluta de la democracia, que es que los afiliados al partido A decidan quiénes son los candidatos del partido B. Claro. Esto es un disparate. Esto es como si los socios de River decidan quiénes son las autoridades de Boca, por dar un ejemplo, o viceversa. Sí. Esto no tiene ningún sentido. Y respecto a ese punto, rescato la anterior ley de PASO, la que se dictó cuando era presidente Eduardo Duhalde, porque en esa ley de las PASO, en la interna de un partido político, solo podían votar los afiliados de ese partido político y los independientes, es decir, quienes no están afiliados a ningún partido político. Pero los afiliados de un partido político no podían votar en la interna de otro. Eso es un disparate. Claro. Y esto hoy en día es posible en la Argentina. Claro, entonces me parece que hay que suprimir las PASO y que cada partido o alianza resuelva si quiere hacer una interna cerrada, una interna abierta, una asamblea, un sorteo, lo que le dé la gana. Eso sería respetar la autonomía de los partidos políticos. Y ojo que a mí las internas abiertas me gustan, pero me gustan en la medida que sean la libre y voluntaria decisión de un partido o de una alianza. ¿Y qué futuro le ve a ese proyecto, al suyo? No sé, por lo pronto en mi propio interbloque tengo una posición ultra minoritaria, porque la mayoría de mis colegas de bloque están a favor. Hay algunos... Yo creo que es porque no han pensado que a falta de PASO es perfectamente posible reemplazarlas mediante una interna abierta, decidida y organizada por el partido o la alianza, como sucedió hace unos cuantos años con aquella interna abierta entre Pilo Bordón y Chacho Álvarez. No había ley de PASO y, sin embargo, la alianza, que en aquel momento era el PASO, resolvió hacer una interna abierta para seleccionar su candidato a presidente y eso funcionó perfectamente bien. Pero insisto, yo en mi interbloque soy absoluta minoría. La mayoría está de acuerdo con las PASO, así que está muy bien. Posiblemente sobreviva. Eso habla de democracia dentro del partido, después expresarse. Gracias, Pablo. Gracias, Dipu. Que siga Gracias muy bien. a ustedes y que sigan muy bien. Igualmente, igualmente. Bueno, nos vamos enterando de algunas cositas. Yo sé que querías aportar algo, Laurita, pero no, porque justamente hay una discusión interna dentro de Juntos por el Cambio, porque hay algunos, como por ejemplo el gobernador de Jujuy, que dice que sean optativas las PASO, para los partidos políticos. Así que bueno, es toda una discusión que se está dando dentro del espacio opositor. Señores, todo por hoy ha sido por mi parte. Lógicamente se quedan con más información en DTV. Chao. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. Toda la actividad parlamentaria de la Cámara de Diputados. En la Cámara de Diputados de la Nación, la información es mucha. La cobertura del tratamiento político de leyes. En el recinto. En pasos perdidos. La opinión de los protagonistas. en comisiones. En los despachos. El día a día de los diputados y diputadas de la Nación. Y nosotros tenemos la mejor información. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. En estos meses aprendimos muchas palabras nuevas. ¿Qué es un caso sospechoso? Es la persona que tiene 2 o más de los siguientes síntomas: fiebre de 37 grados y medio, tos, dolor de garganta, dificultad respiratoria, dolor muscular, cefalea, diarrea y o vómitos. O si tenés solo pérdida brusca de gusto o olfato. También quien vive o trabaja en instituciones de internación prolongada. O es personal de tareas esenciales en esos establecimientos, comedores u otros espacios donde circula el virus. Para más información, llama al 120. Cuidarte es cuidarnos. Argentina Unida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón